Jorge, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muy buenos días, Claudia Gerardo. Gusto verlos después de algún tiempo. Qué Sí, gusto tenerlo con ya. nosotros. Ayer escuchaba una crónica en la radio española y la crónica se basaba en por qué la vida va a costar un 20% más. Y tenía que ver con que Donald Trump dijo, yo voy a resguardar el estrecho de Hormuz, pero todos me pagan el 20% porque eso es por su seguridad. Es como lo hacen algunas bandas, eso, que yo te voy a cobrar por tu seguridad. Pero Irán también había dicho que si ellos tenían el control, ellos también iban a cobrar por el paso un paso internacional que está prohibido por el derecho internacional. ¿Bajo qué escenario estamos con lo que está ocurriendo allí en la zona? A ver, efectivamente, cuando el presidente de Estados Unidos dice que va a cobrar un peaje, la reacción inmediata del canciller de Irán es, vio que tenemos razón, que hay derecho a cobrar una suerte de peaje por los buques que transiten el estrecho de Hormuz. Esto está prohibido por el derecho internacional marítimo. No se puede cobrar un peaje o un impuesto por la libertad de tránsito, de navegación. Pero más allá de eso, creo que nosotros estamos entrando en un escenario llamado guerra de desgaste. ¿Qué significa la guerra de desgaste? Que no estamos en una situación de un término del conflicto, pero este tipo de situación hace que la intensidad baja en cierta medida y lo que vamos a tener en los próximos meses muy probable que sea lo siguiente: ataques selectivos de Estados Unidos, reacciones de Irán a los países vecinos aliados, por otro lado Israel con ataques al sur del Líbano, pero en paralelo negociaciones. Y si ustedes se dan cuenta, desde el mal llamado acuerdo de paz, que fue un memorándum de un cese al fuego, hemos tenido ese tipo de situaciones, algunos ataques selectivos, pero negociaciones sobre la mesa en paralelo, y eso es lo que se llama esta llamada guerra de desgaste, que por lo tanto va a prolongar la incertidumbre por un tiempo más. Mm. Pero, Jorge, para poder... ¿qué es lo que está moviendo esta guerra? Esto partió así. Esto partió cuando Israel va a Estados Unidos, se sienta con Donald Trump, sabemos de esa reunión, habían expertos militares que no estaban de acuerdo con esto, y Donald Trump lo convence a Israel y se va, ¿no es cierto?, a Irán. Ahora vemos, estamos hablando de una guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí con Israel? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué hace esta nueva ofensiva? Tiene que ver con su política interna. Efectivamente, Irán ha logrado resistir mayormente. O sea, como para poder entender como el contexto. Porque Israel no aparece hoy día en esta conversación. Pienso que, Claudia, aquí hubo un error de cálculo de parte de Estados Unidos en esta llamada guerra escogida, porque no había una amenaza inminente, inmediata de un ataque a Estados Unidos que hubiera justificado la Mm, reacción militar, que debe ser siempre el último recurso. Por eso se le llama una guerra de elección o escogida. Estados Unidos con el vuelo de cola por la situación de Venezuela. Israel, luego de la guerra de los 12 días del año anterior, convenció también a Estados Unidos que este era el momento de atacar a una suerte de enemigo existencial, pero Estados Unidos subestimó, creo, o no tuvo claro que no bastaba el poder militar para hacer colapsar al régimen. Recordemos que el primer objetivo en esa cadena nacional del presidente Trump fue: buscamos como objetivo cambiar el régimen. Eso no se logró. Luego se mm, entró a la fase de la fuerza como segunda etapa, y sí. eso tampoco se logró porque Estados Unidos, Irán cambió el centro de gravedad de lo económico. Y luego estuvimos en esta etapa de la diplomacia, donde Estados Unidos se convenció que levantando las sanciones económicas y ofreciendo estos suerte de incentivo económico, Irán iba a ceder. Pero se subestimó que hay un componente nacionalista, un Ah, componente político, algo que se toca muy poco, que tampoco es fácil disciplinar a la fuerza iraní. Y por eso tú ves que por una parte hay autoridades de Irán que negocian, pero por otra, sobre todo las facciones más extremas, insisten en los bombardeos a países aliados. Entonces, ¿en qué etapa estamos hoy día? Que Trump no tiene una estrategia de salida, está entrampado en su propio laberinto, porque por una parte el tiempo no le juega a favor con las elecciones de medio tiempo, pero por otra, si llega a un acuerdo o una suerte de rendición, también va a tener críticas políticas internas. Esa es la trampa en la que está Trump, sin una estrategia de salida clara en una guerra cuyos objetivos tampoco estuvieron claros desde el inicio. Y mm. esto es un conflicto que para Israel era geopolítico, que para Estados Unidos se le presentó como geopolítico y se transforma para la cabeza de Donald Trump como en una oportunidad de negocio. Claro, creo que para Trump era la oportunidad de nuevamente, en su lógica, pasar a la historia por poner término a un conflicto que se arrastraba por décadas. Y en el caso de Israel,
No nos olvidemos que Israel tiene este año elecciones en octubre y para Netanyahu, que venía muy cuestionado antes de lo que ocurre en Gaza y ahora con Irán, este también es un asunto de supervivencia política. Necesita un conflicto, necesita tener también a sus partidos más extremos alineados de cara a esa elección. Entonces no tiene Israel un incentivo de poner término al conflicto, al contrario, va buscando también otros, Mm. entre comillas, adversarios enemigos de cara a esa elección. Ya, pero ¿qué habrá sido lo que hace que Estados Unidos en esta vuelta decida volver a bombardear, extremar la situación y además decir ahora en el caso de Donald Trump como que avanzó unas 3 cuadras más y dice ahora el estrecho de Hormuz lo manejo, lo voy a manejar yo y yo voy a cobrar? Eh, ¿Sigue la idea de que puede hacer lo mismo que Venezuela? Pienso que lo que genera esta nueva escalada es el estrecho de Hormuz. Es la no garantía de la libertad de navegación, el problema que había con algunas embarcaciones. Y si tú analizas, Claudia, el memorándum de los 14 puntos, entrega de Mm. una u otra manera el control y administración del estrecho de Hormuz a Irán. Señala que Irán en conjunto con Omán definirán una suerte de gobernanza del estrecho. Entonces, ese memorándum también le dio pie a Irán de quedar en un mejor pie de negociación y que el control iba a quedar de su parte. Entonces, el estrecho de Hormuz es hoy día el centro del conflicto, como decía por ahí una frase que vale hoy día más que 10 bombas atómicas, por decirlo de alguna manera, porque el tema Mm. nuclear ha pasado a un segundo plano. Pero, ¿qué es lo que pasa con respecto a ese cobro? ¿Cuánto se puede respetar el derecho internacional? El derecho internacional no permite que se cobre por pasar por un lugar, sino nosotros podríamos hacer lo propio, ¿no? Estrecho Magallanes o más allá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque Irán estaba cobrando, entiendo, $1 millón por barco, que era equivalente al 1% más medio del promedio de la carga que llevaban. Pero Estados Unidos dijo, yo les voy a cobrar un 20 para garantizar su paso por allí, que también es ilegal, pero son $20 millones por carga. Por eso que esta crónica que yo escuchaba hablaba de toda la vida se nos va a encarecer un 20 porque va a subir, están subiendo un 20 los fertilizantes, los alimentos, los medicamentos, todos los derivados, lo que pasa por allí alcanza a todos los niveles de la vida, ¿no? De nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuánto el derecho internacional se puede superponer a los intereses económicos de las dos naciones que involucran? Pienso que hasta el momento, Gerardo, esto es especulativo. Es un anuncio cuya viabilidad es muy difícil de implementar. ¿Cómo vas a cobrar tú? ¿Cómo vas a determinar qué embarcaciones sí, cuáles no? Y pienso que más bien parte esa presión en esta negociación que se está abriendo nuevamente. Porque efectivamente, si tú cobraras, no solo sería contrario al derecho a la convención marítima, sino que también establecerías una presión inflacionaria, en este caso más estructural, Mm. porque Claro. no solamente tendrías una prima de lo que se llama por riesgo geopolítico, sino que también tendrías un costo, una prima estructural por un costo adicional en la cadena de suministro, y eso generaría una presión inflacionaria para el mundo y para Estados Unidos Mm. también en particular. Creo que todavía estamos a nivel más bien de especulación, de relato, porque se ve muy difícil Mm. que se pudiera aplicar un Sí. peaje de esa naturaleza. Dos cosas, Jorge. Hablamos con Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Dos cosas. Uno, ¿le importa a Irán y a Estados Unidos que esté todo el mundo colgando un alfiler pensando en lo que va a significar en términos de los costos económicos y cuánto esto puede impactar las economías planetarias? No sé si le importa. Uno. Y dos, ¿a qué está jugando Israel? Estamos siempre mirando a Estados Unidos, ¿no? De si tiene crisis interna. Pero a qué está jugando Irán con esto? Perdón. Porque A Irán ver, también uno podría decir, bueno, está disponible un acuerdo, no está disponible, extrema las cosas, ha atacado bases militares importantes en la región de Estados Unidos, de eso se habla poco, no tenemos tanta información respecto de cómo ha afectado la presencia estratégica de los Estados Unidos ahí en la región. Irán tiene mayor resiliencia y capacidad de tolerancia a la inestabilidad económica global. De hecho, cuando cambia el centro de gravedad del conflicto, lo militar a lo económico, justamente busca eso. ¿Por qué? Porque Irán ya viene sacudida su economía por las sanciones económicas. Está acostumbrado a tener una economía muy precaria, muy desmejorada, y sabe que el tiempo en este caso le juega a favor a ellos. Ahora, tú podrías decir, ¿y qué ocurre con el estrecho de Hormuz, por donde también transita el Mm. petróleo iraní, que es su principal fuente de ingresos? Bueno, las nuevas autoridades, las nuevas facciones que están en el poder parecen estar mucho más dispuestos a utilizar este estrecho de Hormuz que las antiguas autoridades que prácticamente no lo tocaban. Entonces, yo diría, Claudia, que para Irán está dispuesto
a seguir presionando porque el tiempo le juega a favor, no hacia Estados Unidos por la elección y por el tema inflacionario. Y hay que mirar algunos efectos de largo plazo que creo que son importantes. Uno, cómo va a ser toda esta discusión de los estrechos que hay en el mundo críticos, el de Bagdad, el de Malaca y otros más que hay donde transita una parte importante del comercio global. Y lo segundo, la necesidad de reducir la dependencia del estrecho de Hormuz, aumentar la producción de petróleo y gas en los países de Occidente, mayor inversión en oleoductos como vía alternativa al estrecho y toda la discusión de las fuentes alternativas de energía, la electromovilidad o las fuentes limpias, para ir reduciendo gradualmente la dependencia del petróleo en el mundo. Creo que esa discusión viene de largo plazo y pues al menos los países del Golfo van a acelerar su inversión en infraestructura para tener vías alternativas al estrecho. Jorge Saad, quiero agregar a Chile en esta conversación porque ayer en la tarde Marco Rubio dijo, es que no podemos hablar de cobrar, dijo, porque no se puede cobrar por pasar por un paso. Y su propio presidente decía a los pocos minutos, vamos a cobrar un 20. Con un 20 nosotros aseguramos que todo por allí pase tranquilo. Entonces, Chile, ¿cómo queda en esta relación con Estados Unidos? Porque se va transformando, ¿no?, ese socio. ¿Qué tan fiable se vuelve y cómo está el punto de relación de Chile con Estados Unidos en este momento? Con Marco Rubio había hablado la semana pasada, pero no sé, ¿qué tan fiable es la palabra de Rubio cuando tienes a Trump sobre ti? Claudia lo decía en la introducción que este conflicto que estamos hablando en esta conversación no es ajeno. Veamos que en la última encuesta el tema de la inflación y económico es de los temas más sensibles y que ha golpeado la aprobación del gobierno. Entonces no es un tema teórico o lejano. Ahora, con respecto a Estados Unidos hay dos grandes preguntas para este gobierno. La primera es si la cercanía o veniencia ideológica se va a traducir en algo concreto o no, porque hasta el momento a nivel comercial, la semana pasada estuvieron las delegaciones de exportadores, seguimos con un arancel del 10% y estamos tratando de evitar un 12.5%. O sea, en concreto no hemos tenido un cambio hoy día por la cercanía ideológica. Y la segunda es cómo Chile se inserta en esta estrategia global de Estados Unidos, donde la política comercial proteccionista llegó para quedarse, es mucho más profundo que Trump y por lo tanto nuestra relación con Estados Unidos, que es estratégica, tiene que estar correctamente balanceada con otro actor que es muy importante para nosotros como es China y la necesidad de seguir diversificando y buscando mercados para reducir la dependencia de estos dos grandes. Voy a dejar solo como enunciado, Jorge, lo podríamos hablar. Creo que le hemos dado poca atención a la conferencia de ministros de Defensa de las Américas que hubo ahora en julio y que fundamentalmente es una iniciativa de los Estados Unidos para generar una seguridad hemisférica entre Estados Unidos y países de la región. ¿Y por qué lo digo? Porque hay quienes señalan que aquí la doctrina Monroe está operando y que los países no están teniendo una discusión respecto de lo que implica la influencia de Estados Unidos en la región, en América Latina. Creo que ahí hay un punto bien relevante porque está en curso. No es la primera reunión que se hace. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos declara que quiere llevar adelante esta doctrina. Entonces creo que ahí, no sé si lo ves tú, simplemente como enunciado, un tema a observar. Es un tema a observar porque es la expresión de esta nueva política de seguridad nacional de Estados Unidos hacia la región, donde define a las Américas como su zona de influencia. En lo militar que tú señalaste, en contener a China y en generar una relocalización de las cadenas de suministro de los minerales críticos que tiene Chile, cobre, litio, tierra rara, pasan a ser centrales. Muy bien, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la UCE, ha conversado con Pauta de Análisis. Le agradecemos enormemente su mirada con respecto a esta situación internacional que afecta al mundo. Un gusto, Jorge. Muchas gracias, como siempre. Chao.